Ok. Así que, bueno, bienvenidos. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar primeramente con una breve introducción a, a lo que es la iglesia. La iglesia ortodoxa Tehuajedo de Etiopía. Y después vamos a hablar un poquito de lo que es fe, ¿verdad? El canal se lo vamos a compartir. Lo vamos a tener en WhatsApp por aquí o en los comentarios, en, lo, en el chat. Este, Déjenme compartirles mi pantalla. Ok, la pueden ver, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la Iglesia Ortodoxa Tehuajedo de Etiopía? Ok. La Iglesia Ortodoxa Tehuajedo de Etiopía es una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo, con una fe viva que se ha transmitido sin interrupción desde la era apostólica hasta nuestros días. Hoy en día, la iglesia cuenta con aproximadamente 60 millones de miembros a nivel mundial, haciéndola la iglesia oriental, de las iglesias orientales, ortodoxas orientales, la más grande, la de mayor membresía alrededor del mundo. Eh, Aparte de Etiopía, se encuentra ya como en 29, 30 países. Está en Estados Unidos, en Europa, en el Caribe. En el Caribe está desde 1952, cuando llegó acá a Occidente, después de haber estado en Etiopía por mucho tiempo y en Jerusalén solamente por milenios, ah, prácticamente por los 2 milenios de la cristiandad. Finalmente salió de allá de Jerusalén y de Etiopía en el 1952 y llegó precisamente aquí a nuestra arquidiócesis de Latinoamérica y el Caribe, a Trinidad y Tobago, por pedido de la gente de Trinidad y Tobago, que enviaron a un misionero, Abraham Springer, Likaka Enat, Abraham Springer, a ir a Etiopía precisamente a encontrarse con el emperador en aquella época y pedir y rogar que el emperador enviara sacerdotes y el clero para establecer la iglesia en Trinidad y Tobago. La arquidiócesis de Trinidad y Tobago es la arquidiócesis a la cual pertenecemos, que dirige nuestro bendito padre Abuna Tadeo. Seguimos. Orígenes apostólicos. Los comienzos del cristianismo en Etiopía se remontan a los primeros meses después de la resurrección de Cristo, en plena era apostólica. O sea, estamos hablando de un mes después de la asunción de Cristo al cielo, ¿verdad? Había pasado prácticamente días. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8 del 26 al 40, ah, nos da la historia del eunuco etíope. El eunuco etíope va de camino o venía del templo o había ido a Jerusalén a adorar y estaba leyendo las profecías de Isaías. Y entonces nosotros nos preguntamos, o es bueno preguntarse, ¿cómo estaba leyendo Isaías si era etíope? ¿Verdad? ¿De dónde sacó el libro? ¿Cómo es que lo tenía? Y es porque Etiopía guardaba una estrecha relación con el pueblo judío desde mucho antes de Cristo, desde los tiempos de Abraham, los tiempos de Moisés. Moisés en la Biblia nos dice que Moisés se casa con una mujer etíope, la esposa de David, la visita de la reina de Saba, eh, la famosa visita de la reina de Saba a Salomón. De ahí sale un hijo, el cual se lleva en su visita ya cuando es grande, que va a visitar a su padre, se lleva el arca de la alianza a Etiopía y Etiopía desde entonces adoraba al mismo Dios de Israel. Tenía las profecías, ¿verdad? Tenía los libros de los profetas, tenía los libros de la ley
y tenían la misma religión que el pueblo de Israel, ¿verdad? El único etíope, funcionario de la reina Candace, es bautizada por Felipe el Diácono. Se convierte en el primer evangelizador de Etiopía. Y Etiopía se conoce entonces como el primer fruto de la cristiandad, después que cualquier otro país europeo, antes que cualquier otro país europeo. El cristianismo llega a Etiopía en la era apostólica, no siglos después. La fe llega en el tiempo de los apóstoles. El cristianismo oficial, ¿cuándo se hace oficialmente eh, el cristianismo? ¿Cuándo se empieza a practicar la fe como se practica hoy en día? Bueno, eso sucede en el año 330 después de Cristo. El rey Isana se bautiza como cristiano y el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio. Abreja y Atzbeja, los reyes evangelizadores, promovieron la fe cristiana en todo el imperio y son recordados como defensores y constructores de la iglesia. San Frumencio, o conocido también como Abba Salama, Abba Salama significa padre de paz, fue el primer obispo de Etiopía, ordenado por el patriarca de Alejandría, San Atanasio. Eh, Aquí es importante explicar el patriarcado de Alejandría. Esto significa que en Egipto, en Alejandría, había un arzobispo, un encargado de esa iglesia, de la iglesia cristiana de los primeros 300 años, ah, encargado de la iglesia primitiva, ¿verdad? Y nada más y nada menos que San Atanasio, que fue diácono durante el concilio de Nicea, que es cuando se escribe el credo, ¿verdad? Ah, y establece la estructura apostólica de la iglesia etíope. Cuando ya entonces empieza a haber sacerdote, sacramento, servicio, bautismo, ¿verdad? Los 7 sacramentos como los conocemos hoy. Raíces más antiguas antes de Cristo. La tradición eclesiástica etíope posee muchos elementos culturales y religiosos que existían antes de la era cristiana. Como les decía ahorita, la reina de Saba y el rey Salomón. De esta unión nace Menelik, el primero. Comienza la tradición judía etíope. El judaísmo se extendió por el imperio, influyó profundamente en la cultura, liturgia y espiritualidad y preparó el terreno para la fe cristiana. Obviamente porque al conocer la, la profecía del Mesías, ¿verdad? Que vendría un Mesías salvador, eh, según el pueblo de Israel esperaba el Mesías, Etiopía también esperaba el Mesías. Por eso el eunuco iba, como era costumbre de los etíopes, de cada cierto tiempo, ir a peregrinar a Israel. Eso hasta el día de hoy los etíopes lo practican. Casi todos tienen ese deseo de en algún momento ir a visitar Israel, ¿verdad? A ver Tierra Santa, a ver los lugares sagrados. El Arca de la Alianza en Aksum. Uno de los elementos más místicos y distintivos de la iglesia etíope es la tradición del Arca de la Alianza. Aksum, según la tradición, el arca fue traída por Menelik I y ha permanecido en Etiopía desde entonces y es custodiada hasta el día de hoy en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum, donde hay un monje sacerdote que es entrenado desde pequeño para ser el sucesor del que esté de turno. So, el que está hoy en día de turno, ahí en Santa María de Sion, en algún tiempo atrás fue un niño pequeño que estaba en preparación para suplantar al que estuvo antes que él. Y hoy en día que está ese como custodio del arca, ya se está preparando el próximo para cuando ese fallezca. Hay muchas historias de diferentes guardianes del arca que han, han misteriosamente perdido la vista.
a pesar de que solamente la pueden ver en ciertas ocasiones del año, ¿verdad? Ellos no salen de ese complejo de allí, ellos no pueden salir de allí, ellos están allí, de eso ya han dedicado su vida a permanecer como custodios, como igual que en el sumo sacerdote, uno lee las historias del Antiguo Testamento, te cuenta toda la, la práctica, ¿verdad? De guardar el arca, ¿verdad? Y cuando el arca salía en procesión, cuando el pueblo se movía eh, de lugar en lugar con el arca, ¿verdad? Cuando Moisés iba de camino a la tierra prometida, llevaban el arca por el desierto, hasta que finalmente se construyó el templo y demás, ¿verdad? Es una iglesia apostólica. La iglesia se llama apostólica porque conserva la sucesión apostólica. Existe una continuidad histórica ininterrumpida desde los apóstoles hasta el día de hoy. Esto es vital porque si la sucesión se hubiera roto, no sería la iglesia fundada por Cristo. Cristo prometió, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una iglesia ortodoxa. La iglesia es ortodoxa porque mantiene la fe verdadera, conserva la doctrina transmitida por Cristo a los apóstoles, custodia la enseñanza de los padres de la iglesia. ¿Qué significa ortodoxa? Orto es una palabra, parece que griega, ¿verdad? Orthodox is a Greek word, ¿eh? Ujú. Y significa orto, correcto, ¿verdad? Derecho, ¿verdad? Como cuando uno va al ortopeda para que le enderece los pies a uno, se los ponga derecho. Orto y doxa es enseñanza o fe, ¿verdad? ¿Qué significa tehuajedo? Tehuajedo significa hecho uno o unificado, no dividido. Está ligado a la doctrina miafisita, ¿verdad? Miafisita significa básicamente esto mismo, que tenemos la creencia, ¿verdad? Y la certeza de que Cristo es uno, se hizo uno. Cuando se encarnó de María la Virgen, su divinidad se mezcló, se unió a la humanidad que tomó de María la Virgen y es todo tiempo, en todo momento, es uno, se hizo uno. Dios y hombres se hicieron uno y así llevó el plan de salvación en su encarnación, ¿verdad? Defendida por el Tercer Concilio Ecuménico, por Cirilo de Alejandría frente a Nestorio, que dividía a Cristo. Cristo es una sola naturaleza encarnada del Verbo, plenamente Dios, plenamente hombre, sin división, sin separación, ni por un pestañear, ni por una fracción de segundo. En ningún instante se dividieron esas dos naturalezas. Se hizo uno. Eso es lo que significa tehuajedo. Tehuajedo significa hecho uno. Being made one. Hecho uno. ¿Ok? ¿Qué es la fe? Ok. Aquí tenemos algo bien interesante. ¿Verdad? Como decía Padre anteriormente, la fe es un regalo, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Y la fe cristiana auténtica no consiste simplemente en aceptar una idea, afirmar una creencia con la mente o declarar algo como verdadero de forma intelectual. La fe es una confianza plena y existencial en Dios, en que Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente y es totalmente bueno. Dios es amor, Dios es bueno en todo, está presente en todo, puede hacer todo y conoce todo. Compromete a la persona entera y se manifiesta necesariamente en la acción. Eso es lo que hace la fe. Compromete a uno enteramente y se manifiesta en las acciones que tomamos cada día, en lo que hacemos día a día. Ahí está nuestra fe. Ahí se demuestra nuestra fe. Creer no es lo mismo que tener fe, porque creer puede ser vacilante, que en creer puede haber duda.
Tener fe es certeza interior y estable. La fe nace de la palabra de Dios, como decía Padre anteriormente. Dios da la palabra, es un regalo. Escuchar la palabra transforma el corazón y fortalece la confianza. La fe verdadera es existencial, no solo conceptual, afecta toda la vida, decisiones, conducta, sufrimiento y la relación con los demás, especialmente, ¿verdad? Porque si tenemos fe, vamos a tener una manera peculiar de cómo relacionarnos con los demás, ¿verdad? Vamos a relacionarnos con los demás con amor, con entendimiento, con compasión. ¿Qué es la fe? Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan, tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no le da lo necesario para el cuerpo, no los ayuda, ¿de qué sirve eso? ¿Eh? Lo mismo sucede con la fe. Si no hay obra, está muerta, es de la boca para afuera, es simplemente una profesión. Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Lo mismo sucedió con Rahab, la prostituta. ¿Acaso no fue por justificada por las obras cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino? Pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obra. Santiago 2, 24 al 26. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, dijo nuestro Señor en Juan 15, 14. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Esto nos deja aquí ver claramente que no es solamente creer, no es solamente conocer, ¿verdad? Hay que hacer, hay que demostrar esa fe, hay que actuar en esa fe, hay que moverse en esa fe. Y es aún mucho más. Y les vamos a seguir dándonos unos ejemplos que espero que entiendan bien y lo sientan. Ejemplos de fe. Abraham. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que había recibido como herencia. Por la fe, habitó en la tierra prometida como un extraño, en tierra extraña, y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa. Hebreos 11, 8 al 9. Ese capítulo es muy bueno, se lo recomiendo que lo lean completo. Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, al que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Nada más imaginémonos esto. Abraham tiene ya 80, 90 años y ha estado toda su vida pidiendo un hijo a Dios. Y finalmente lo tiene, Dios le concede tener un hijo. Y Dios le dice, ve y sacrifica a tu hijo. ¿Quién de nosotros haría eso? ¿Quién tendría tanta fe para ir a preparar un altar, llevarse a su hijo, ponerlo en el altar, levantar el cuchillo y estar a punto de sacrificar a su hijo a su Dios y que de momento venga un ángel y lo detenga? Eso es fe, eso es fe. ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras?
Santiago 2, 21 al 22. Por lo que hizo, Dios lo probó. Y después lo llamó. Dijo, Abraham tiene un corazón como el mío. Dios lo llamó amigo. ¿Por qué? Porque Dios se identificó con él. O Abraham con Dios. Según Dios mandó a su hijo a sacrificarlo por el resto de nosotros, por la salvación de la humanidad. ¿Ven el paralelo entre Dios y Abraham? Otro ejemplo, Ananías, Misael y Azarías. Los tres jóvenes que fueron echados al fuego, al horno encendido, en los tiempos de Daniel, tiempos de Nabucodonosor, eh, por su fe también se mantuvieron firmes en su fe, al punto de la muerte. Su Majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego, le contestan. Y le dicen, y también puede librarnos del poder de su Majestad. Pero aún así, si no lo hiciera, sepa su Majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que mandó a erigir o a levantar. Daniel 3, 17 al 18. Ese de tipo de fe, inquebrantable, inamovible, es la fe que tenemos que tener. Y es la fe de nuestra iglesia. Ejemplos de fe, otro ejemplo más. Este lo estaba viendo yo el otro día y de verdaderamente que me sacó las lágrimas y me hizo sentir algo excepcional. Esto no sucedió hace mucho. Esto sucedió, esos son los 21, los conocidos 21 mártires coptos de Libia. Esto sucedió por ahí del 2016, me parece. Yo llevaba un año en la iglesia, después de bautizado, cuando llegó la noticia, estábamos en un servicio y este grupo de 20 cristianos coptos y me parece que había un etíope eh, fueron secuestrados por el grupo terrorista del Estado Islámico en Libia en el 2015, o en el 2015, pues, y rechazaron a renunciar a su fe cristiana y fueron brutalmente decapitados por ellos, quedando como símbolo moderno de fidelidad hasta la muerte por su fe en Cristo. Apareciste, cabro. Guaguan, wizard. Apareciste. Por favor, mantengan su micrófono silenciado. Eh, este tipo de ejemplo o este tipo de fe es la que han tenido los apóstoles, los discípulos, los mártires, los padres de la iglesia, los padres del desierto en la época monástica. Este mismo tipo de fe. Por eso tenemos respeto tanto por los apóstoles, los discípulos de nuestro Señor, los evangelistas, cada uno de los miembros de la Santa Iglesia Apostólica y Ortodoxa, de los miembros de la Iglesia de Cristo, porque nos enseñan, son modelos a seguir. Cuando estaba viendo este video el otro día, veía como sus captores se sorprendían de estos 21 muchachos y decían, no entiendo, tienen hambre pero no se quejan, llevan días sin comer y no se quejan. Yo los cuestiono, les pongo la pistola enfrente y parece que ellos son los que me llevan cautivo a mí por la fortaleza que tienen. Yo parezco el cautivo, decían su
¿verdad? Sus verdugos. No entendían cómo tenían tanta seguridad y tanta fe. Aparte de que sin la historia de su vida antes de ser capturado, habían huido de su país para ayudar a sus familias trabajando en trabajos humildes de construcción, carpintería, etcétera, etcétera. La estaban pasando mal cuando fueron capturados y luego degollados por los soldados de- del grupo islámico. Y aún así no titubearon, aún así no se tambalearon, su fe no se tambaleó. Y luego de esto han sido declarados santos por varias iglesias, incluyendo la Iglesia Católica Romana, las iglesias ortodoxas del Este y las iglesias orientales. Todos los reconocieron como santos, mártires de nuestra época. Como ven ahí en el icono, ángeles bajando a entregarles coronas de martirio. Esa es la fe que aspiramos a tener, es lo que deseamos tener. Ejemplos de fe, somos salvados por la gracia mediante la fe. Epístola a los Efesios 2, versículo de 8 al 9. La iglesia de Tehuajedo sí acepta que somos salvados por gracia mediante la fe. Pero aquí surge la pregunta, ¿qué es la fe? ¿Una mera afirmación intelectual o una convicción profunda que tiene implicaciones reales en nuestra conducta y en nuestras decisiones? ¿Qué es la fe? En Etiopía conocemos el santo padre Abuna Tekle Haymanot, que se ven mucho sus pinturas, ¿verdad? Sus retratos o sus dibujos en las iglesias etíopes ortodoxas. Lo vemos con 6 alas y lo vemos con una sola pierna. Y, y nos preguntamos, y mucha gente se pregunta, y se ven unas flechas así hacia unas lanzas al lado de él, casi siempre en sus iconos, en su pintura. Y se ve en una sola pierna. ¿Y quién es Abuna Tecla Aymanot? ¿Y por qué lo traemos aquí? Abuna Tecla Aymanot era hijo de unos padres cristianos que también pidieron tener un hijo, y Dios les concedió tenerlo. Su padre era sacerdote y creció en en la fe. Eh, un día andaba cazando por el campo y se le apareció San Miguel Arcángel y le dijo que no era correcto, no era prudente que él tuviera ese entretenimiento de cazar, que mejor eh, se convirtiera en cazador de hombres. Así como Cristo les dijo a los apóstoles, los convertiré en pescadores de hombres, pues así San Miguel Arcángel le dijo, conviértete en cazador de hombres para nuestro Señor Jesucristo. Y él inmediatamente de, cambió de oficio, de tarea. Y se dedicó ah, fuertemente a predicar y y a batallar, ¿verdad? En la batalla espiritual. Por eso se encerraba en su cueva a orar, a ayunar, a postrarse, a hacer ¿verdad? Ponerse de rodillas y orar, pedirle a Dios y volverse a parar de nuevo. Y estaba mayormente todo el tiempo, por 8 años, estuvo en una sola pierna orando, hasta que la otra pierna se le debilitó y se partió y se quedó en una sola pierna. Eh, Abuna Tecla Jaime nos hizo gran sinnúmero de milagros. Fue obispo de Etiopía con esas 6 alas que el Señor le dio después que perdió su pierna para que se pudiera mover, porque tenía que atender asuntos eclesiásticos. Estableció monasterios y hizo muchos milagros. Y hay una historia de un pueblo cercano a él, a donde él vivía,
que había mucha brujería en este pueblo. Había un gobernante y había una bruja, y el gobernante dominaba o regía el pueblo con brujería. Y tenía soldados, ¿verdad? Que obviamente pues lo protegían y hacían, llevaban a cumplir a cabo sus órdenes y todo eso. Y un día él decide ir allá, a donde está ese pueblo, a evangelizarlo. Y cuando llega allá, los soldados lo capturan y lo tiran por un precipicio. Cuando llega abajo, obviamente llega destrozado y muere por la caída. Y viene San Miguel Arcángel y lo resucita y lo levanta del precipicio y lo pone frente a los soldados del gobernador. Y los soldados del gobernador no lo pueden creer y empiezan a llorar y a pedir perdón y le dicen, nosotros queremos adorar al Dios que tú adoras. Y ahí él los convierte, ¿verdad? Los predica, los convierte, los bautiza y así va convirtiendo y haciendo milagros en ese pueblo hasta que convierte el pueblo completo. Hay muchas historias de Abuna Teclas Hermanos, que es uno de los santos más venerados en Etiopía, por la cantidad de milagros que hizo y el legado que dejó como padre de la nación. Es reconocido hasta por la Iglesia Católica y muchas otras iglesias orientales, como la Iglesia Copta y las otras iglesias orientales. Esto nos demuestra otra vez lo que es una fe inquebrantable, una fe que no se tambalea, una fe que no titubea, una fe que aún frente a la muerte sigue creyendo que va a salir adelante, ya sea que Dios lo traiga a la vida de vuelta o lo salve del horno del fuego, ¿verdad? Como Ananías y Azarías y Misael, Shadrach, Meshach y Abednego, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron salvados del horno de fuego, o como Teclas en Maná, que fue salvado del precipicio. Un ángel vino, el arcángel San Miguel, lo resucitó y lo puso frente a los ángeles para demostrar el poder y la gloria de Dios, porque Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Para Dios no hay no hay nada imposible. Y ese es el Dios que nosotros servimos. Esa es la fe que nosotros tenemos, lo que aspiramos a tener. A esto es lo que aspiramos, ¿verdad? Eh, ¿Hay alguna otra cosa que quiera añadir a diácono o padre? You want to add something? No, Sí, Deacon. Eh, en cuanto a la primera sección de la historia de la iglesia, me gustaría añadirle un poco en cuanto al origen del nombre Tehuajedo y por qué para nosotros es tan importante al punto de que es parte del nombre oficial de la Iglesia Ortodoxa Tehuajedo de Etiopía. Y eso tiene que ver un poco, tiene que ver mucho con la historia de cómo las iglesias se fueron dividiendo a través del tiempo. Porque si nosotros vamos a los primeros siglos de la iglesia cristiana, la iglesia era universal. Las iglesias, todas las jurisdicciones estaban en comunión, compartían la misma fe. Y aunque habían ritos diferentes, liturgias diferentes, idiomas diferentes, todas se consideraban una y estaban en comunión. Pero en los años 400, creo que fue en el 431, si no me equivoco, vino lo que fue la herejía de Nestorio, que se dilucidó en el concilio de Éfeso.
Y Nestorio era un obispo que en su enseñanza él decía que Cristo era dos personas diferentes, que el Hijo de Dios, el ser divino, y Jesús, el hombre de carne, eran dos personas diferentes unidas, por decirlo así, bajo una persona aparente. O sea, es como decir que dentro del Jesús que la gente vio, habían dos personas adentro de él. Y una hacía una cosa y otra hacía otra. Y nuestras iglesias, las iglesias ortodoxas orientales, en ese concilio de Éfeso defendieron la unidad de Cristo, que la divinidad se unió a la humanidad en una unión inefable, como dicen los padres de la iglesia. Una unión que está más allá de lo que uno puede describir de manera racional. Por eso le llaman la unión inefable. Y nuestra iglesia, las iglesias ortodoxas orientales, entre ellas la iglesia etíope, la iglesia siria, la iglesia copta, mantuvo esa postura de que Cristo es uno, de que en Cristo no hay dos personas, y uno haciendo una cosa y otro es otra. Cristo es una sola naturaleza encarnada del Verbo. Y esa es la posición de nuestras iglesias. Por eso es que de ahí viene el nombre Tehuajedo. 20 años después de este concilio, eh, esta controversia de si Cristo era uno o era dos siguió, no paró en en Éfeso. Y 20 años más adelante, en el 451, fue que vino lo que se conoce como el Concilio de Calcedonia. Y un concilio que promovió y desde nuestro punto de vista manipuló el Papa León de Roma. Y fue en este concilio que nuestras iglesias se separaron de lo que es la iglesia romana y las iglesias griegas bizantinas. Este fue el primer gran cisma dentro del cristianismo, porque en Calcedonia, los que aceptaron el concilio de Calcedonia mantuvieron esta doctrina de dividir las naturalezas de Cristo. Y por eso la iglesia romana y las iglesias ortodoxas griegas, ellos hablan de dos naturalezas, mientras nosotros hablamos de una naturaleza del verbo encarnado. Y parece como un debate semántico de palabras, pero para los padres de la iglesia esta doctrina era bien importante porque la salvación de la salvación de la humanidad depende de que Cristo realmente se haya encarnado y haya asumido nuestra humanidad. Y eso a lo mejor lo vamos a ver más adelante cuando entremos en el misterio de la encarnación. ¿Verdad? No voy a hacer toda esa explicación ahora, pero simplemente quería dar el trasfondo histórico de por qué es que esta palabra incluso llegó hasta ser parte del nombre de la iglesia. Porque es la doctrina que nosotros mantenemos de Cristo y que provocó la separación de nuestras iglesias versus las iglesias de tradición bizantina y la iglesia católica romana. Este fue el punto de quiebre y esta fue la doctrina que tiró una raya entre medio de las dos. Y pues quería enfatizar eso un poco, porque decir la iglesia Tehuajedo es como un sinónimo de decir la iglesia miafisita, la iglesia que tiene la doctrina de la unidad de Cristo. Y pues eso es bien importante en todo lo que es nuestra teología en las iglesias ortodoxas orientales. Sí. Gracias, Diácono. Excelente explicación. No puede haber estado mejor dicha. Eh, y sí, ahí tienen un buen, como digo, una buena introducción a lo que es nuestra iglesia etíope ortodoxa. Eh, Obviamente hoy es día de, ¿verdad?, de presentación. Tenemos buen tiempo, nos quedan unos minutos antes de la hora. Nos gustaría conocerlos un poco, escuchar algunas preguntas. Como dijimos al principio de la presentación, eh, tenemos el grupo de WhatsApp donde pueden poner preguntas.
Y al final de cada presentación, pues vamos a escuchar unas preguntas. Podemos dedicar unos 20 30 minutos a preguntas y respuestas, dudas y demás. Este, so, si hay por ahí una manera de levantar la mano, ¿verdad? También en los controles. Déjame parar aquí el compartir el screen. Preparé un pequeño documento sobre algunas teclas Aymanot. Se los voy a compartir en el grupo, que habla un poquito más de su historia, eh, para que sepan un poco más de él. Obviamente lo que les compartí se los dije así como de memoria, como me acuerdo de una ah, otra clase anterior que estuvimos con nuestro maestro, que el maestro pues, que esté con nosotros la semana que viene. Eh, lo parafraseé un poco, pero hay mucho más que saber sobre algunas teclas de Manuel. Su vida fue impresionante. No por ende es quien es en Etiopía hoy en día y en el mundo y en el mundo cristiano. Como les decía, reconocido por varias iglesias y varias tradiciones, a pesar de que no crean lo mismo que nosotros creemos, como quiera lo reconocen como tremendo, exponente o santo, increíble. Eh, por su vida, su ejemplo, su sacrificio, su lucha. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Puede encender el micrófono y escuchamos. Y Girilis, ¿tienes una pregunta? A ver cómo te puedo ayudar con lo del Sí. micrófono. Ok, ahí está. Am, Pregunto, porque yo soy de aquí de Puerto Rico, de Camuy. Am, Hay aquí como, o sea, ya se practica como el monasticismo o lo planean hacer más adelante, o cómo es eso. Muy buena pregunta. Sí, precisamente nuestra iglesia en Utuado eh, tiene un principio o un carácter monástico. Eh, Nuestra misión comenzó con la idea de que este lugar que adquirimos en el 2021 sea un monasterio. No es un monasterio todavía, a pesar que tenemos a Padre Tomás, que él es un monje. Eh, pero sí que nuestra visión y nuestras oraciones, ¿verdad? Y nuestras intenciones es de que la iglesia aquí en esta localidad crezca y se convierta en un monasterio mientras se expande por la isla. A nosotros nos encantaría que hubieran iglesias etíopes ortodoxas en el área metropolitana, en el oeste de Puerto Rico, en el sur, en el norte, en el este, por toda la isla. Ese es personalmente mi sueño, mi pedido a Dios, que Puerto Rico abrace esta fe, que Puerto Rico entienda el regalo que es esta iglesia, lo hermosa que es, la cantidad de información, conocimiento, tradición, sabiduría, interpretación, comentarios de los evangelios, comentarios de los salmos, comentarios aquí en esta iglesia no se para de aprender todos los días y nuestro mayor deseo es que la iglesia se riegue por no solamente Puerto Rico, pero también por Latinoamérica. Por aquí tenemos hermanos de Chile, de Bolivia, Argentina, había unos hermanos hasta de República Dominicana, ah, Latinoamérica entera conozca las bondades de nuestra iglesia, la bendición de nuestra iglesia. Yo a veces yo le llamo la fuente de agua viva, o el pozo de agua viva que no tiene fondo, no tiene fin. Todos los días aquí se aprende algo distinto. Y sí, nuestra intención es que aquí crezcamos hacia un monasterio. Entonces, volviendo a la pregunta sobre el monasticismo. Eh, ya comenzamos con uno.
Tenemos a Padre Tomás aquí, es monje, y, y esperamos tener algunos monjes más. Lo voy a traducir a él para que él entienda lo que estamos hablando, a ver si tiene algo más que decir y se los traduzco. She asked if we have a monasticism here. I was telling her that our vision and our goal of this church is to eventually become a monastery as we expand through the island. And Right. our goal and our dream is that the church expands to the four corners or five corners of the island. And here we continue the monastic practice. Yeah. Uh-huh. Yeah. ¿Sí? Sí, pues, a mí me interesa mucho la ortodoxia en general, que pues yo crecí en la iglesia pentecostal, pero recientemente am, pues me pasó algo que como que me aparté por un momento, pero Dios me llevó de nuevo a la ortodoxia y pues me gusta aprender mucho de eso Qué bueno, qué y de la bueno. vida monástica. Pues me alegra, pues aquí, como le decía, estamos comenzando un monasterio aquí. Me dice que vives en Camuy. Sí, Ok, no estás tan lejos. Una parte de nuestro proyecto aquí en Utuado es construir casas. Ya tenemos dos casas huéspedes, una ya lista y otra por casi por terminarla. Y queremos construir muchas cabañitas por alrededor de la finca, de los terrenos, precisamente para que los que están interesados en la vida monástica y también los que les interesa la iglesia también, porque sabemos que como estamos en el centro, estamos, como quien dice, cerca y lejos de todo. Ah, pues si quieren venir, como para que se les haga conveniente, se pueden venir a pasar la noche con nosotros el sábado antes del servicio, se quedan aquí, experimentan lo que es el ambiente monástico que tenemos aquí, que está aquí bien callado, bien tranquilo. Aquí se escucha, pues, como pueden escuchar en el fondo, los coquí, los grillitos, el agua corriendo, la montaña, se escucha aquí. Eh, y así, pues, para el otro día participar del servicio y compartimos después en la tarde. Después del servicio desayunamos todos los domingos. Tenemos una comida totalmente gratuita para todos los que se acerquen. Eh, y nos conocemos. So, estás bienvenida, te extendemos la invitación cuando tengas la oportunidad. mm, Ven y conoces a Padre Tomás también y nos conoces a nosotros y hablamos. sí, me encantaría poder ir una semana de estas a ver. Yo mediante, cuando tenga la oportunidad, bienvenido Gracias. a la orden. Tengo a Yemane Cristos. Salam, saludos. Gracias por la Saludos. oportunidad de poder participar. Selam, Quería hacer selam. una pregunta, no lo tengo muy claro y quisiera ver Ujú. si la puedo resolver. Quería saber si antes de la conferencia llevada en Addis Ababa en el 1965 ya había comunión de sacramentos en todas las iglesias orientales. O sea, para ser específico, antes Sí, de ese año, antes de esa conferencia, ya era válido el bautizo en cualquiera de las iglesias orientales y era reconocido por todos. sí, Igual tomar el Corban, por ejemplo. sí, ¿Sí? Sí, sí. ¿no? Según tal vez Diácono Wurlesen me puede añadir más a esto, pero hasta donde tengo entendido, cuando se hizo esa reunión en el 65, que fue organizada y promovida por Su Majestad Imperial Haile Selassie, eh, las iglesias orientales no se habían reunido, creo que desde Nicea, ¿verdad? Eh, Éfeso, Eh, desde Éfeso. eh, Desde s- Éfeso. eh, sí, bueno, en concilio como tal, en lo que se pudiera llamar un concilio ecuménico, un concilio general de todas las iglesias, no. Pero sí, la comunión entre todas las iglesias fue continua a través de los siglos. Sí, Incluso hace algunos meses atrás pude ver un manuscrito que
que está guardado en Egipto, que es bien hermoso, y tiene la misma oración, el Padre Nuestro, la tiene en copto, en arameo, que es el idioma de la iglesia siria, en ge'ez, que es el idioma de nuestra iglesia, y en el idioma de la iglesia de Armenia. Entonces, hay hubo diferentes situaciones que, por ejemplo, obispos de la iglesia siria se reunían con la iglesia armenia y viceversa. También, por ejemplo, nuestra iglesia, por mucho tiempo, el obispo de Axum, que era el jerarca de más rango en la iglesia, era nombrado por el patriarca de Alejandría, y eso fue continuo también. Pero hubo unos siglos donde por las invasiones musulmanas, la comunicación entre Etiopía y Egipto se dificultó, y el emperador etíope, entiendo que en dos ocasiones, no estoy seguro si en más, fue donde el patriarca de la iglesia siria a pedir que les nombraran un obispo para Axum. Entonces la comunicación en las iglesias pues fue continua, aunque hay que hacer la aclaración de que de nuestras iglesias, la iglesia etíope y la iglesia armenia fueron las únicas dos que tenían el apoyo del gobierno, por decirlo así, de los reyes. La iglesia copta y la iglesia siria, básicamente durante los últimos 1400 años han sido iglesias perseguidas por el gobierno y de minoría en los países que ellas están, porque pues estaban bajo el dominio musulmán. Entonces toda esta situación geopolítica pues dificultó un poco esa que nuestras iglesias se pudieran reunir en una asamblea o en un concilio como pasó en Addis Ababa. Y también la iglesia de Malankara de India, que es otra de las iglesias que está en comunión con nosotros, pues geográficamente está bastante retirada. Pero la comunión y la hermandad entre las iglesias, entre nuestras iglesias siempre ha existido, y hay mucha evidencia histórica, documentada, litúrgica, de todo eso. En nuestras escuelas de Andemta, que así se le dice a las escuelas que enseñan comentarios bíblicos, en la tradición etíope se les llama Andemta. En los Andemta hay muchos comentarios de padres siriacos, de padres coptos, de padres armenios, y ha sido un intercambio teológico, litúrgico, que ha habido constante en ese sentido, sí. Había otra pregunta. ¿Alguien había levantado la mano por ahí? No sé si ya la bajó. Yo quería preguntar lo mismo que alguien preguntó en el chat, ¿cómo es eso de la vida monástica? ¿Cómo se practica eso bíblicamente? Eh, ¿Dónde habla de la vida monástica y todas esas cosas? Ok. Creo que es buena pregunta para padre. She wants to know about monastic life. How is it practiced and where is mentioned in the Bible? Okay. Okay, the basis of monastic life is La, following Christ. la base de la vida monástica es seguir a Cristo. And the biggest thing to recognize is that Lo primero para reconocer es it is a life that depends upon a relationship. que es una vida que depende de A relationship una that relación God wants to have with each of us. que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Some people take it seriously, Alguna gente lo toman bien en serio some people take it very seriously, y alguna gente lo toman bien en serio and some people don't pay very much attention at all y, to the relationship. y mucha gente no presta mucha atención de nada a la relación. So
Again, the basis of monasticism So, is a relationship. la base del monasticismo es una relación. It is a personal relationship with our Lord and Savior Jesus Christ, Es una relación personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, who answered the question, what is the greatest commandment? quien hizo la pregunta de cuál es el mandamiento más grande. By telling the person who asked the Y question, diciéndole a la persona que hizo la pregunta, you shall love the Lord your God with your whole mind, your whole heart, and all of your strength. contestándole la pregunta, diciéndole, debes amar a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. And he went on to explain the second commandment is like it. Y fue entonces a explicar que el segundo mandamiento es como este, Basically, básicamente. the second commandment El segundo mandamiento is dependent upon the perception of the individual about the first commandment. es la percepción el agradecimiento del individuo del primer mandamiento. And this brings into answering your question about monastic life. Y esto comienza a responder tu pregunta sobre la vida monástica. It is a relationship which the individual has with God, Es la relación que tiene el individuo con Dios, but it is bound up intricately with the relationship that the individual has with every other individual which God sends to him. pero esta relación está estrechamente ligada a la relación que tiene el individuo con cada una de las personas que tiene a su alrededor. So much so that in talking about this relationship of the two commandments, Entonces, esta relación que es como un verdadero mandamiento, the Apostle John waited el apóstol Juan expresó o pesó until he wrote a letter explaining the concept of these two basic commandments. y entonces el apóstol Juan escribió una carta explicando este básico mandamiento. And John comments Y, that Juan- if a person says, I love God, yet he fails to love his neighbor, y si Juan explica y comenta que si la persona ama a Dios, pero entonces odia a su vecino, a su hermano, that person is a liar. esa persona es un mentiroso. Muchas So that's gracias. it. The monastic life, Es una vida monástica. every individual involved Todos los individuos envueltos has to live with God tienen que vivir con Dios as the primary como primordial o primero que nada other person, con otras personas. and the individual has to at the same time recognize that he must love everybody, Y el individuo tiene que reconocer que tiene que amar a todo el mundo, that God sends him que como Dios le dijo, in order to prove that he truly loves God. para verdaderamente probar que le ama a Dios. And this is why Y por esto es que the monastic perspective el monasticismo fue practicado is particularly valuable eh,
¿Qué dice aquí? particularly Oh, par- valuable particularmente valioso in explaining en, the gift of faith, en explicar el regalo de la fe, because faith porque is the basis of the relationship which God has with the individual, porque, whether he's monastic or not. porque la fe es el principio, ¿verdad? De la relación que tiene, o es el regalo, ¿verdad? Y el principio de la relación que Dios tiene con cada uno, ya sea una vida monástica o no. Does that help? ¿Eso ayuda o Sí, contesta la gracias. pregunta? Sí, gracias. ¿Y De ustedes nada. tienen, este, o sea, hay un programa de eso aquí en Puerto Rico o cómo If you have- funciona si alguien decide tratar esa Ah, vida o cómo es? um, she's asking if you have a program for that, for, if for someone who wants to start a life here in Puerto Rico. Um, Not yet. no, todavía no. We're working on it. Estamos trabajando en eso. We're working. I just got here in October Acabo de llegar aquí en octubre of 2025. de 2025. So I'm working on my relationship with God and with Max. Y And está, everybody who visits here. y está trabajando en su... bueno, llegó hace poco, en octubre del 2025, y está trabajando en su relación con Dios y conmigo y con cada uno de los que llegan aquí y nos visitan. Si pudiera añadir algo, Deacon, Sí. no sé si verdad la pregunta viene también a lo mejor por la curiosidad de dónde está eso en la Biblia, ¿verdad? Si el Ah, monasticismo es algo bíblico. Y si vemos, por ejemplo, las cartas de Pablo, él nos dice que él le recomienda al que está solo y está soltero que se quede así, y el que no pueda controlarse, pues que se case. Pero él dice, yo no les digo esto como un mandamiento del Señor, sino sí, como un sí. consejo de mi parte. Entonces, como dice Ava, hay gente que está bien interesada en la relación con Cristo, hay gente que está sumamente interesada en la relación con Cristo, hay gente que pues no le importa mucho. Entonces, ahí son estos niveles de, como por ejemplo yo puedo jugar baloncesto con mis estudiantes, pero yo no soy un basquetbolista profesional. Si yo quisiera llegar a ese punto, tuviera que dedicarle muchas horas del día a eso. Y si yo quisiera ser el mejor baloncelista del mundo, tuviera que prácticamente estar enfocado en eso únicamente. Entonces, esa es la actitud de los monjes, de que por amor a Cristo, ellos dejan la sociedad, dejan el mundo, dejan la familia y se dedican a cultivar su relación con Cristo. Y un paso más allá, en nuestra iglesia están lo que llaman los anacoretas, los anchorites, que ellos ni siquiera son monjes que viven en comunidad, ellos viven solos en los desiertos, como Como Juan el Bautista. Juan el Bautista, por ejemplo. Entonces ellos van un paso más allá incluso. Ellos ni siquiera están en una comunidad monástica, están solos y no se ven. Y son diferentes niveles que de devoción. Eso es devoción, no es un mandamiento o una regla que uno tiene que hacer esto o lo otro. Cada cual el llamado que sienta lo lleva hasta la máxima expresión que puede. Y de ahí es que viene esta tradición del monasticismo o de los anacoretas y todas estas diferentes manifestaciones que se dan en la iglesia ortodoxa. Sí. También Muchas gracias. de nada, de nada. Para añadir un poquito más a eso, también en uno de los evangelios, no me acuerdo exactamente el verso, pero se los puedo buscar y se los puedo compartir en el grupo. Ah, creo que nuestro Señor Jesucristo le habla a los apóstoles sobre que en verdad que no había divorcio. Y, ¿verdad? Y entonces los apóstoles le contestan al Señor y le dicen, bueno, Señor, pero si es así, es mejor ni casarse. Y entonces el Señor le dice, les contesta, le dice, hay eunucos que son hechos eunucos por sí mismos. Hay eunucos que son hechos, ¿verdad? Como castos, vírgenes, eso, que son hechos por otros. Y hay eunucos que son hechos
a ellos mismos por el reino de los cielos. Y entonces el Señor dice, el que pueda entender esto, que lo entienda. Y precisamente habla sobre eso, lo que decía Pablo. O sea, el que no pueda, pues cásese, ¿verdad? Pero Pablo era monje también. Pablo era célibe, estaba solo. Era un monástico, era un monje. Eh, Después voy a buscar la cita y se las comparto para que la lean. Está bien interesante como el Señor trata el tema. Ah, José de Santa Cruz, que él tiene levantó la mano. A la orden de nada. José. ¿Se me escucha ahora? Sí, ahora sí. Ya, ¿qué tal? Hola, ¿cómo Tengo estás? una pregunta. Sí. Dentro del Tahuaedo, ¿hay un lugar dentro del Tahuaedo para alguien que comienza con una fe como que viene desde Rastafari? ¿O nuestra fe y todo esto que traemos desde Rastafari tiene que mutar o morir para que nazca de nuevo con el Tahuaedo? ¿Y cuál es la posición del Tahuaedo frente a los hermanos que venimos desde Rastafari? Ah, yo quiero contestarte esa pregunta. ¿Por qué? Yo te quiero contestar esa pregunta personalmente porque estás viendo a alguien que vino de Rastafari. Aquí, como te digo, Ujú, igual que el hermano Diácono Waldesenberg, ambos venimos de Rastafari. Y la iglesia etíope ortodoxa es, como quien dice, es la mansión o la casa a donde debes llegar algún día. Si fuiste Rastafari un tiempo, ¿verdad? O eres Rastafari todavía, o te llama Etiopía, te llama África, te ujú, llaman los dreadlocks, ¿verdad? Te llama todo lo que tenga que ver con su majestad Haile Selassie, ¿verdad? Imperial. Si eso te llama, la iglesia ortodoxa Tewahedo es tu casa, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Qué te quiero decir con esto? Quiero decir que si esto te llama, ¿verdad? Y sigues tu corazón y ese llamado en tu corazón, vas a crecer y vas a entender eh, toda la historia, la fe, eh, la cultura te va a encantar. Si te encanta África, rojo, amarillo y verde, eh, Etiopía, todo esto te va a encantar. Pero, como nuestro padre aquí, Padre Tomás, nuestro Santo Padre siempre nos dice, es más importante la fe en sí misma que tener una fe por folclore o cultura. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque solamente la cultura o el folclore no nos salva. ¿Verdad? ujú, Nos salva Cristo, la iglesia y sus sacramentos, el ser partícipe de los sacramentos. Eh, Aquí estás viendo entre yo y el hermano rastas de 20, 30 años que fuimos rastas y fuimos llamados a esta fe y hoy en día somos diáconos, servimos en la iglesia. ujú, Teníamos dreadlocks, que yo tenía dreadlocks hasta hace un año. Yo tenía los dreadlocks que me llegaban al piso, a las pantorrillas me llegaban los dreadlocks. Y estaba en la iglesia. Tuve 10 años en la iglesia con dreadlocks. Eh, Nunca se me presionó, en la iglesia nunca me presionaron para que me los cortara. Am, eh, Paulatinamente, todas las ideas de Rastafari fueron quedándose atrás. Fuá, fuá. Como cuando uno va por una autopista, ¿verdad? Tú vas en el carro y vas manejando ujú, y ves un árbol, ¿verdad? Ahí va el árbol y quedó atrás en el camino. Pero ves 10, 15 árboles más al frente y los ves venir y pasan, ¿verdad? Así todo fue pasando, las ideas van pasando y uno va aprendiendo ideas nuevas y uno va aprendiendo conceptos nuevos y uno va aprendiendo hasta que uno dice, gracias Dios por haberme traído aquí, gracias Señor. De verdaderamente, Dios ha cambiado nuestras vidas grandemente, grandemente.
No sé si eso No. contesta la pregunta. O si ¿tienes alguna otra más? Me trae muchas más, pero no quiero acaparar el tiempo. Claro. Quiero aterrizarlas antes de preguntar. Pero te entiendes lo que te digo, ¿verdad? ¿Es satisfactoria la respuesta? Sí, 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 totalmente, totalmente. No Es- sé si otro hermano también quiere responder, porque igual, mientras más opiniones, más puntos de vista, sí, ayudan. sí, o sea, si, Diácono Waldenberg quiere añadir algo más en su carácter personal también. Como le digo, él fue Rasta, bueno, venimos de Rasta. Sí, exacto, como dice el hermano Eli Gabriel, pues en el caso de él, él estuvo mucho más tiempo que yo dentro de la comunidad Rastafari. Yo estuve desde que tenía algunos 18 hasta hace algunos 4 años atrás, algo así, casi alrededor de 20 años. Eh, pero como dice él, la Rastafari, por lo menos en mi opinión, ¿verdad? Como yo lo veo, si nosotros definimos Rastafari como una expresión cultural, en el sentido de pues cómo uno se viste, la comida, la forma de hablar, expresiones culturales, y la iglesia, pues no hay nada incompatible, no hay nada en contra, como yo lo veo. Una cosa no quita la otra, porque la iglesia ortodoxa en gran parte se adapta a la cultura del lugar a donde va, porque la misión de la iglesia es evangelizar el mundo, evangelizar las culturas de todo el mundo. Eso no importa si es la cultura rasta, si es la cultura puertorriqueña, en el caso de nosotros, si es la cultura de otro sitio, incluso en Etiopía pasa mucho, se ven estas diferencias culturales están en Etiopía también. Si tú vas a la parte de norte en Tigray, allá la mayoría son cristianos ortodoxos. Si vas al sur, muchos son de tribus que practican religiones paganas, por decirlo así, y tienen una forma diferente de vestirse, una forma diferente de comer. Y este choque cultural, incluso dentro de la misma Etiopía, se da. Entonces, si definimos a Rasta como algo cultural, pues eso no tiene nada en contra de la fe ortodoxa. Ahora, cuando ya dentro de la definición de Rasta entran planteamientos teológicos, Ujú, pues ahí sí hay que ver qué es compatible con la fe teguajeo y qué no. Ahí sí, pues ya es un poco más, hay que hilar un poco más fino en ese sentido, yo diría. Correcto. Sí. claro. Sí, ese ángulo es a lo que yo iba, ¿no? Llevándolo teológico y sabiendo lo que trajo su majestad, ¿no? Cuando trajo el Tahuada también al Caribe. Pero igual, gracias por la respuesta de ambos. De nada, de nada. Pregunta licenciado Gamarra. ¿Qué tal? Buen día, bendiciones. Saludos, Sí, bendiciones. ¿se me oye? Gracias. Sí, Bueno, saludos desde Perú. Yo personalmente cultivo la fe en Su Majestad, en el Rey de Reyes, desde hace algunos años y, valga en verdad, yo he estado muy aislado de otros hermanos que conocen Rastafari de manera cultural. Por mi familia yo vengo también de un poco del cristianismo, de la cristiandad, pero leyendo el Tercer Testamento, los discursos de Su Majestad y leyéndome también por influencia de mi familia la Biblia completa, comprendido justamente lo que dicen, lo que están diciendo hoy, que la fe va más allá de cualquier concepto cultural. Y entonces mi pregunta es, al haber estado la cristiandad esperando por 2000 años al Rey de Reyes, al León de Judá, al que iba a ocupar el trono del Rey David, ¿cómo evoluciona la cristiandad de ser una fe básicamente de corderos? O sea, a pesar de que después de esto ha habido sacrificios, ¿no? Ha habido como los mártires libios, ¿no? ¿Cómo evoluciona con la llegada de Haile Selassie la cristiandad a convertirse ya en el reino de Dios? Es una fe de leones. O sea, ¿cómo influye su majestad en la iglesia de Tehuajedo y en toda la cristiandad? Gracias, bendiciones. mm. Eh, ¿Quieres contestar? Walden? Sí, muy buena pregunta. Esa pregunta me gustó mucho. Y
si nosotros vemos a Su Majestad Haile Selassie, por dar un ejemplo, él es de la etnia de los Amara. Él es, él es gran parte de la etnia de los Amara. Y ahora mismo en Etiopía, justo hoy en día y por estos últimos años, el gobierno de Etiopía es un gobierno que va por la línea del protestantismo, de la prosperidad y todo este tipo de corriente del cristianismo. Ellos no son ortodoxos y ellos tienen una guerra con lo que es la región de Amara, la región de Tigray, las regiones que son tradicionalmente bien ortodoxas. Y, por ejemplo, en la región de Amara y en la región de Tigray, que, ¿verdad? Tigray, para los que no saben, pues es el área donde está Axum, donde está el Arca de la Alianza, donde era el reino antiguo de Axum, y Amara es la zona donde está la Libela, Gondar, todas esas lugares bien famosos también. Ellos forman sus milicias para luchar contra el gobierno. O sea, la cultura amara, la cultura de los amara ortodoxa es una cultura donde se defiende la iglesia, donde se defiende la familia, donde no es una cultura de que sí, vamos a dejar de que tú vengas a destruirnos las iglesias y a destruirnos los templos, porque Cristo dijo que había que poner la otra mejilla y pues vamos a dejar que tú nos hagas lo que quieras. No, esa no es la cultura etíope. De hecho, uno de los sacerdotes que nos ha dado, ¿verdad? Nos ha enseñado desde que empezamos aquí, él nos dice, eso de poner la otra mejilla, eso es para ti, eso puede ser para ti. Si un hermano que se supone que está en el evangelio viene y te da, pues es tu deber como cristiano ponerle la otra mejilla y recordarle la fe y el principio espiritual por el que se supone que estemos sujetos. Pero eso de ponerle otra mejilla, eso no aplica si es si es alguien que le hace daño a tu esposa o si es alguien que le hace daño a tus hijos. Cristo dice, el que te pida la capa, entregar el manto. Pero si alguien viene a tu esposa y le arranca la cartera, que tú le vas a decir, pues llévate también la camisa, los brasieles. Ahí no aplica eso. A la familia tú la tienes que defender. A tus hijos tú los tienes que defender. Ese es nuestro deber cristiano. Entonces la cristiandad de la iglesia Tehuajedo tiene ese elemento, que no es que es puramente pacifista. Somos pacifistas, porque no buscamos la pelea, no buscamos la lucha. Pero también está en nuestra cultura el que defendemos la familia, defendemos la iglesia, defendemos nuestra libertad. Y así fue que fue Haile Selassie también. Por eso él no se cansó de luchar cuando Y vino la invasión italiana. fue condecorado defensor de la fe. Exacto. Porque eso es parte de la cultura etíope, de la cristiandad como la vemos nosotros. Y, ¿verdad? No sé si eso contesta tu pregunta, pero para nosotros la fe siempre fue así. Para nuestros padres etíopes, la fe siempre fue así, fue fe de leones. No somos corderos, pero ante lo que está contrario a Dios, no somos corderos. Es como dice David en el Salmo. En uno de los salmos, David dice, no, David diciéndole a Dios, dice, no odio yo a los que te odian, no los tengo como mis enemigos, los odio con un odio perfecto. Y obviamente aquí esto es una metáfora de enemigos espirituales, ¿verdad? No está hablando tanto de enemigos materiales, sino de aquellas cosas que van en contra de la fe. Principios teológicos o espirituales que están en contra de la fe, que nosotros no vamos a ser corderos ante eso. Vamos a defender la fe y defender la familia. Y así, pues ha sido la cultura, ¿verdad? No sé si eso te contesta la pregunta, pero este, excelente. Y para añadir algo así también, con esa misma firmeza o esa misma ferocidad, también estamos llamados también a pelear lo que es la batalla espiritual. ¿Y qué es la batalla espiritual? La batalla espiritual es la batalla contra Satanás, los demonios y el pecado.
y evitar caer en pecado. Lo peor que podemos hacer con una vez ya estamos bautizados, estamos dentro de la iglesia, es volver al mundo y caer en pecado. Pues Satanás te destruye como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y ese muchas veces es el problema de los que se convierten y vienen a la iglesia, que no entienden la seriedad de la batalla espiritual que libramos día a día. Y precisamente por eso hacemos estas clases. Por eso precisamente tratamos de que cuando la gente venga, se bauticen en nuestras iglesias, estén bien preparados para esa batalla espiritual, que va a empezar desde el día del bautismo hasta el último suspiro. Desde el día del bautismo hasta el último suspiro. Así como vimos el ejemplo de los mártires, esos dieron la batalla hasta el último suspiro. ¿Ya? Eso es bien importante que lo entiendan. Como dice la Biblia, no peleamos contra carne ni sangre, sino contra potestados y huestes de maldad en los aires y en los lugares altos. Porque no solamente la batalla se libra en el mundo espiritual, sino que los espíritus malignos influencian y dominan lugares altos de poder en los gobiernos. ¿Ya? Por eso cuando decimos, el Rasta tiene una ventaja ahí cuando dice Babilonia, pero tenemos que entender quién está detrás de Babilonia. Detrás de Babilonia está Satanás mismo, es el mismo enemigo. Una pregunta de Wani. Hola. Hola. Eh, Perdonen mi ignorancia, No, pero, ¿verdad? Yo adelante. no vengo de background católico, soy yo, lo de las cruzadas y todo eso, yo no lo conozco bien y no sé la historia detrás de todo eso. Y quería saber, pues, qué tiene que ver la iglesia etíope con las cruzadas o la cronología, no sé. Hasta donde tengo entendido, la iglesia etíope no estuvo envuelta en nada de eso, porque la iglesia etíope, lo que nos ha preservado nuestra iglesia, que sea tan especial y tan maravillosa y nos haya traído hasta acá, es que la iglesia se mantuvo lejos de todos los problemas europeos. A pesar de que hubieron incursiones y hubieron intentos europeos de dominar Etiopía y dominar la iglesia. Pero toda esta historia europea de expansión del cristianismo europeo, Etiopía se mantuvo aislado de todo. Este, Sí, también, ¿verdad? Como había mencionado lo de la separación en el Concilio de Calcedonia, de ahí en adelante la iglesia romana, las iglesias griegas nos consideran a nosotros herejes. Entonces, cuando el Papa de Roma hizo todo este esfuerzo de tratar de retomar Jerusalén y Tierra Santa en las cruzadas, obviamente pues ellos no están contando con las iglesias de nosotros, porque ya para ese tiempo ellos nos ven como enemigos, nos ven como extraños. De hecho, Etiopía siempre tuvo una presencia bien fuerte en Jerusalén. De hecho, todavía hay un monasterio etíope en Jerusalén hasta el día de hoy, y antes era más grande. Y ahora mismo no recuerdo si fue en la primera o en la segunda cruzada, el dato pues no lo tengo ahora. Pero hubo una de esas cruzadas que cuando los europeos llegaron a Jerusalén, ellos sacaron a los etíopes de Jerusalén, no los querían ahí, les quitaron el monasterio. Y cuando los musulmanes retomaron Jerusalén, fueron los musulmanes los que les devolvieron el monasterio a los etíopes, que los europeos le habían quitado. Entonces, ¿verdad? Son detalles de la historia que son interesantes, pero el punto es que eso fue una guerra de Europa. Esos fueron esfuerzos europeos. Etiopía eh, prácticamente estaba aislado, rodeado de países musulmanes, luchando por defender su soberanía contra el avance islámico. Y esas cosas pasaron lejos de la esfera de lo que fue la iglesia de Tehuajel. O sea, Gracias. de-
Este, hay unas preguntas en el chat. Ya tenemos la hora y media, hora y 37, creo que ya que comenzamos. Vamos a tomar una pregunta más rapidito, Yirilis, y cerramos con una oración. Sí, pregunto, ¿cuál es la relación que tiene la iglesia de Etiopía con la iglesia rusa o ROCOR y en dónde yo pudiera buscar más información sobre pues la historia de eso? Ok, ah, aquí te podemos decir, yo te, por lo menos te puedo decir, por lo que yo sé, Etiopía y Rusia siempre han tenido buena relación. Ha habido cooperación entre ambas iglesias, lo que sí, pues no hay comunión entre ambas. La iglesia rusa es ortodoxa del este y nosotros somos ortodoxos orientales, a pesar de pues, que tenemos relaciones de cooperación. Eh, eh, ¿Qué más podría decir? Diácono Woldenberg, ¿qué más se puede decir sobre eso? Sí, en cuanto a la relación con la iglesia rusa, pues sí ha habido mucho, ¿verdad? Como dijo Deacon Hailey Gabriel, ha habido cooperación, ha habido diálogo, ha habido intercambio de ayudas, etcétera, pero comunión como tal no hay entre nuestra iglesia y la de ellos. Y hoy en día, pues, más que la iglesia rusa está envuelta en ciertas controversias por lo de la guerra en Ucrania y pues ellos están ahora mismo en conflicto entre ellos mismos, los ortodoxos del este, los ortodoxos griegos. Y pues a lo mejor eso no viene al caso ahora, pero sí ha habido cooperación, ha habido diálogo, pero no hay comunión. Lo que quiere decir que nuestros sacramentos no son válidos, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que nuestras iglesias no están en comunión, es que nuestras iglesias no se reconocen mutuamente los sacramentos. Por ejemplo, si alguien de la iglesia etíope se quisiera cambiar a la iglesia rusa, lo más seguro lo van a querer bautizar nuevamente. Lo van a querer pasar por el proceso de catequesis nuevamente. Y a alguien de nuestra iglesia, si es una iglesia rusa, no le van a dar la comunión. Y viceversa, ¿verdad? Porque eso es lo que significa no estar en comunión. Y pues hasta ahora ese es el estatus de las dos, sí. Por eso las únicas iglesias que estamos en comunión, que están en comunión con la nuestra, es la iglesia siria, la iglesia ortodoxa siria, la iglesia ortodoxa copta, la armenia y la iglesia india de Malankara y la iglesia de Eritrea también. Somos lo que nos llamamos las iglesias ortodoxas orientales y estamos en plena comunión unas con otras. Ok, gracias. Ok, si ya no hay más ninguna pregunta, hay una mano. Guani, ¿tenías otra pregunta? Que veo todavía la mano levantada. No, ok. Discúlpame, fue sin querer. Está bien, se quedó la mano levantada. Está bien, no hay problema. Nada, pues, si no hay más preguntas, apunten, hoy se me olvidó decir esto al principio, apunten sus preguntas también. Si después de la clase más adelante, esta noche o mañana tienen alguna pregunta, viene una pregunta en base a la clase, eh, escríbanla, pónganlas en el chat y vamos a estar contestando ahí, eh, como se dice, durante la semana. De ser necesario, cuando lleguemos a los próximos temas, que ya van a ser unos temas más profundos que esto obviamente hoy fue una introducción, podemos abrir una sesión aparte en la semana, mitad de semana, miércoles por ahí, a la misma hora, para seguir abundando sobre las preguntas y respuestas de la clase anterior del domingo. De ser necesario, ¿verdad? Si no podemos contestar en el chat de WhatsApp. Si tienen Está, amistades, una cosita más. Si tienen sí. amistades que no se pudieron conectar hoy, tuvimos un poquito de problemas con los números de teléfono que pusieron al registrarse. So, si saben de alguien que no haya podido registrarse o no le llegó el enlace,
que traten de registrarse otra vez o pongan el número en el chat de WhatsApp y de ahí lo añadimos al grupo o escríbanos un mensaje, algo, para poder tener a todos para la próxima clase. Sí, Diácono. Sí, vi en el chat que eh, un hermano puso cómo se puede ingresar al chat. Si no están en el chat de WhatsApp ahora mismo, pueden poner el número de teléfono aquí en el chat, aquí en el Zoom, y los podemos añadir. Y para decir también como anuncio que para el próximo domingo vamos a tener de invitado al sacerdote Kesmusi, que él es el que va a estar dando la clase el próximo domingo. Él es un sacerdote que se dedica a educar y a enseñar incluso a otros sacerdotes. Él es etíope, pero él vive en Estados Unidos ahora mismo. Y pues para que sepan que en la próxima clase él va a ser el conferenciante invitado y estoy seguro que va a estar muy interesante. Ok, vamos a cerrar. Hay una preguntita en el chat, ya para cerrar. Ah, en la ortodoxia se reconoce el bautismo de la Iglesia Católica. No, no se reconoce el bautismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por lo mismo que explicamos aquí sobre lo que es Tehuajedo. Ah, lo que explicó el hermano también sobre los concilios. El concilio de Calcedonia ah, hizo el primer gran cisma del cristianismo, y ahí es donde las iglesias se separan. Aparte de eso, hay otros diferencias en credo y en otros concilios que se fueron realizando después, de los cuales las iglesias ortodoxas orientales no participaron, porque no se, ¿verdad? Al no aceptarse una cosa, pues no se aceptó todos los otros cambios que se fueron haciendo. La iglesia trataba de mantenerse lo más fiel a la fe original de los padres y de los apóstoles posible. Nuestra iglesia se rige por un canon. Está el libro que se llama El Canon de los Apóstoles, que se llama el Feta Negast, que es la ley de los reyes, que es el canon de los apóstoles, y por eso se rige la iglesia. Y por ese canon también está ahí explica también por qué no se puede aceptar eh, bautismo de otros que no crean lo mismo que nosotros creemos. ¿Tienes algo más que añadirle ya, hermano Diácono? Eh, no, yo creo que con eso está bien. Básicamente en principio es ese y un poco de lo que mencionamos es de la sucesión apostólica, que a lo mejor eso lo vamos a tratar más adelante, pero uno de los cánones de nuestra iglesia es que el bautismo debe hacerse por un sacerdote que sea miembro de la iglesia ortodoxa, de la verdadera fe, no por alguien extraño, porque entonces cualquiera pudiera bautizar, ¿verdad? Pudiéramos llegar a esa conclusión de que cualquier hijo de vecino entonces pudiera bautizar y el bautismo es válido, pero ¿quién es el que tiene el derecho de bautizar? ¿Quién es el que tiene la autoridad para bautizar? Esa es una pregunta eh, que pudiéramos tomar una clase completa explicándola por qué. Pero para nosotros no es todo el mundo. No es todo el mundo el que tiene esa autoridad para bautizar. Y además que, pues para nosotros son iglesias herejes, igual que ellos para nosotros. Entonces, ahí es que viene todo este asunto de no estar en comunión unas con otras. Y vi que alguien también puso en el chat preguntando si el bautismo son presenciales solamente. Pues Sí. sí, el bautismo pues implica la inmersión en el agua. Eso es la parte fundamental del sacramento, pero eso cuando llegue esa clase vamos a discutirlo también más a fondo también. Ok. Bueno, vamos a despedirnos, a cerrar y despedirnos con una oración. Eh,
Gracias a todos otra vez, gracias por darse cita aquí esta noche, eh, por sacarle su tiempo, por interesarse en nuestra iglesia. A los que están ¿verdad? En camino de bautismo, exhortarlos a que sigan, que continúen, sigan aprendan todo lo más que puedan, eh, y, y manténganse fuertes en la fe, oren, manténganse. Mañana hay un ayuno, es muy importante practicar el ayuno, esto lo vamos a hablar más adelante, y ya pronto por ahí viene la cuaresma, el ayuno es parte fundamental de nuestra iglesia, de nuestras prácticas. Ah, nada, hay mucho que hablar, mucho que aprender, mucho que compartir. Eh, Como les decía anteriormente, la iglesia es como un pozo que no tiene fondo, no tiene fin, y da agua y sacia el espíritu, sacia el corazón, llena el corazón y satisface el alma, ¿verdad? Por eso amamos tanto nuestra iglesia. Nosotros que estamos en nuestra iglesia y los etíopes, por eso la defendemos hasta con la vida. Amamos esta iglesia, damos todo por esta iglesia, porque es verdaderamente especial, es verdaderamente el reino de los cielos aquí en la tierra. Si participamos aquí de esta familia, ¿verdad? Como decía el Padre, tenemos relación con Dios. Y eso lo demostramos en nuestra relación con el prójimo. Y somos parte de la iglesia, nos relacionamos con la iglesia, trabajamos en conjunto en la iglesia, ¿verdad? La cuidamos, la limpiamos, la mantenemos, la hacemos crecer, la mantenemos limpia y bonita, la decoramos, traemos regalos, traemos ofrendas, traemos sacrificio agradable a nuestro Dios, porque la amamos, porque Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Es la boda, las bodas del Cordero del Apocalipsis, ¿verdad? Cordero viene por su iglesia, vestida de novia. ¿Ok? Todo. Ya para terminar, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios, amén. Father, this is a prayer to close. Oh Lord, we give you thanks for bringing us together. You talk about the gift of faith, your gift of faith to us. Help us, Lord, to respond to you by loving you with our whole mind, our whole heart, and all of our strength, and proving it by how we treat each other, that we might give glory to you always, Father, Son, and Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Amén. Muchas gracias. Gracias a todos y buenas noches.